Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Sabemos que vivimos muchas adversidades cada día. La misma palabra de nuestro Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Esa es nuestra promesa. Esa es la garantía que tenemos, que una vez que enfrentamos las circunstancias, una vez que enfrentamos los problemas, vamos a obtener una victoria. Pero esa victoria debe ser un símbolo para que nosotros podamos seguir adelante. Debe tener un significado para nuestra vida y para nuestro propósito dentro de lo que Dios ha marcado para nuestra vida. Porque si no, no tendría entonces sentido el hecho de avanzar. No tendría sentido el hecho de seguir caminando, de seguir confiando, de seguir colocando en la mirada en aquel que nos llamó. Porque sabemos que Dios nos llamó con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito, según el Salmo 138:8. El propósito de Jehová se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Pero en ese camino, en esa meta que tenemos que alcanzar, sabemos que vamos a vivir circunstancias y muchas de estas van a ser muy difíciles. Pero nuestra confianza no está puesta en los recursos, nuestra confianza no está puesta en las personas, nuestra confianza no está puesta en el sistema y mucho menos en la economía de esta tierra donde nosotros pisamos. Nuestra confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra confianza está puesta en la ciudadanía que nos pertenece como herencia. Nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en aquel que nos llamó, porque aquel que nos llamó no nos va a dejar avergonzados. Es por ello que ante cada circunstancia, ante cada obstáculo, ante cada problema, usted tiene que declarar una bandera de victoria. Cuando usted declara una bandera de victoria, cuando usted levanta una bandera en contra de las adversidades, usted está declarando una pelea. ¿Y cómo es esto, pastor? En la antigüedad, cuando los pueblos se enfrentaban unos a otros, cuando los ejércitos se encontraban unos con otros, ellos se distinguían por un estandarte. La heráldica era una forma, era una materia en la cual se desarrollaban los símbolos que representaban a cada pueblo. De hecho, cada uno de los grupos de las tribus de Israel estaban representados por un estandarte. Estaban representados por una bandera, estaban representados por símbolos que ellos por supuesto veían de los egipcios cuando ellos estaban en la cautividad en Egipto durante esos 400 y tantos años. Ellos veían esos símbolos y sabían que se trataba del pueblo de Egipto, pero ellos necesitaban representarse de alguna manera y por supuesto cada una de las tribus levantó un estandarte. Un estandarte que los representaba, un estandarte que los guiaba, un estandarte que los agrupaba en un mismo sentir, en una misma visión. Porque el estandarte no es otra cosa que esa representación. Es una insignia que consistía de una tela, de una pieza generalmente de forma cuadrada o rectangular, que divisaba o distinguía a un grupo de personas. Estas la sujetaban por supuesto con un mástil para que todos la pudieran ver en una altura. Y asimismo entonces representaba en su corazón la guía que ellos necesitaban para saber dónde estaban agrupados y hacia dónde ellos tenían que ir. Esto claro estaba que eso los ayudaba mucho cuando tenían enfrentamientos con los pueblos, porque entonces ellos se dejaban guiar por esa bandera, se dejaban guiar por ese estandarte para saber hacia dónde se tenían que agrupar y hacia dónde tenían que ir. Cuando se levantaba una bandera en contra de otro pueblo es porque había un enfrentamiento, es porque había
guerra entre esos dos pueblos. Pero el pueblo victorioso era el que mantenía la bandera en alto. El pueblo que salía en victoria era el que mantenía el estandarte en alto, y el que era vencido, por supuesto, su estandarte caía, su bandera caía. Algo parecido a esto lo representó Moisés cuando los amalecitas venían en contra del pueblo de Israel. Cuando la guerra con Amalec se radicalizó, fue cuando ellos se enfrentaron, y por supuesto sabemos el pasaje cuando Moisés se sentó en una peña y el Señor le había entregado a los amalecitas en la mano. Pero él tenía que levantar sus manos para que el poder del Señor estuviera con el pueblo de Israel y ellos prevalecieran en contra del enemigo. Dice la palabra en Éxodo 17, yo lo voy a leer del 8 hasta el 16 para entrar en el contexto de la palabra del día de hoy. Éxodo 17 del 8 al 16, usted lo busca allí y lo remarca en su Biblia. Dice la palabra del Señor: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esa fue la misma vara que separó al Mar Rojo. Esa fue la misma vara que él levantó. Vean por dónde viene la analogía. Él levantó la vara en señal de victoria. Él levantó la vara como un estandarte, como un símbolo, como una bandera para poder desatar el poder de Dios y que las aguas se abrieran. Ese mismo símbolo, esa misma bandera, ese mismo estandarte, de manera figurativa, era esa vara que él estaba llevando a ese lugar que Dios ya le había marcado. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, Israel estaba venciendo al enemigo. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré a toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó en contra del trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¡Wow! Aquí podemos sacar una cantidad de cosas que el Señor nos está hablando en este extracto, en esta porción de la palabra. Moisés obedientemente fue a hacer lo que el Señor le había mostrado, lo que el Señor le había dicho. Pero no solamente lo hizo de manera profética, no lo hizo solamente de manera simbólica, sino que también mandó hacerlo de manera física, porque entró y envió a Josué a pelear contra el pueblo, a pelear contra los enemigos de manera física. Había alguien que estaba peleando de manera física y había alguien que estaba peleando en el espíritu. Moisés peleaba en el espíritu y Josué peleaba en lo físico. ¿Cuántas veces nosotros no hemos orado y ayunado y intercedido por algo y usted no ve los resultados? Es que tú estás haciéndolo con un 50% de lo que el Señor te dijo. Yo no entiendo a aquellas personas que quieren conseguir un trabajo, o mejor dicho, están clamando por un trabajo, están clamando por un rompimiento financiero, están clamando por mejorar su economía, pero no salen a buscar trabajo. Yo no sé si usted entiende la comparación, el símil, pero si tú estás clamando y haciendo tu parte espiritual, ¿qué estás esperando por ponerlo en práctica en lo físico? ¿Qué estás esperando por tomar el control, hacer tu currículum, vestirte y declarar la palabra en el nombre de Jesús y tocar la puerta que el Señor te ponga delante? Porque si Josué no peleaba, no ganaba. Pero si Moisés no clamaba, ellos tampoco iban a ganar.
¿Por qué? Porque hay una simbología en todo esto. Hay un símbolo que tiene que prevalecer y ese símbolo es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía, el estandarte. Recuerden lo que le dije al principio, el estandarte guía, simboliza, refleja el sentir de un pueblo. Ellos abrazan aquello que ellos pueden ver. Usted tiene que tomar su currículum en la mano, volviendo al símil del trabajo, tomar su currículum y declarar la palabra en el nombre de Jesús y buscar la oportunidad que el Señor les da. Pero mucha gente se queda solamente con la parte espiritual. Si Moisés bajaba sus manos, entonces el enemigo prevalecía en contra del pueblo. Pero cuando él subía sus manos, entonces la parte física cobraba mayor fuerza, cobraba mayor ímpetu y ellos podían ver la gloria de Dios. Pero una cosa sin la otra no funcionaba. Una cosa sin la otra no iba para ningún lado. No podían ver los resultados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó lo que tenía que pasar? Que Moisés se cansó, porque era natural, era humano. Y después de no sé cuántas horas de combate, por supuesto que él tenía que cansarse y necesitaba ayuda. Hay muchas veces que el Señor te ha puesto a pedir ayuda y usted por orgullo no pide ayuda. Usted por orgullo no dice, no, yo no voy a decirle a nadie porque yo oro solo, yo ayuno solo y esto yo lo tengo que llevar solo. Solamente si es dirección de Dios que usted lo haga solo. Pero los hermanos están allí para apoyarlo. Usted sabe quién lo puede apoyar. Usted sabe quién es el que va a orar con usted. Usted sabe quién es el que lo va a apoyar en intercesión. Usted sabe quién es el que va a ayunar y el que se va a poner a la brecha, lo va a tomar de la mano y le va a decir, hermano, yo te acompaño en oración porque esa batalla la ganamos en el Espíritu. Hermano, pero no se junte con aquellos que no van a orar. Aquellos, sí, yo oro por ti y no oran nada. Sí, vamos a ponernos de acuerdo a las 3 de la mañana para orar y cuando usted lo llama, le pasa un mensaje, lo dejan en visto o lo dejan en azul o lo ponen solamente con una rayita, la segunda rayita nunca aparece. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos, porque no hay compromiso. En cambio, Moisés puso a 2 varones, Aarón y Hur, que lo iban a ayudar. Él sabía que lo iban a ayudar y estaban dispuestos para eso. Porque dice la palabra que él puso sus manos con firmeza hasta que el sol se puso. Podemos decir que pasaron todo un día con las manos en alto. Pongan las manos en alto y en 5 minutos usted la quiere bajar. Y este hombre pasó casi todo un día con las manos en alto para poder ganar esa batalla en el nombre de Jesús. Y después que obtuvo la victoria, ¿qué hizo? Levantó, edificó un altar donde dijo que este es el altar de Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Es lo que quiere decir la palabra Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Es un estandarte nuestro Señor. Por eso que nosotros tenemos que llevar esa simbología, no porque usted tenga una bandera, no porque usted tenga un estandarte físico, sino que tenemos que llevarlo como guía en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted va a levantar en señal de victoria cuando usted venza, cuando usted obtenga la derrota de sus enemigos, cuando usted derribe los muros que lo detienen, cuando usted derrote la oposición que quiere venir en su contra, cuando usted destruya las lenguas mentirosas que se levantan en contra tuya, cuando tú puedas unir nuevamente a tu familia, cuando tú puedas rescatar a tu esposo o a tu esposa, cuando tú puedas edificar nuevamente esa casa, cuando tú obtengas la bendición de parte de Dios y la promesa de Él se haga efectiva en tu vida, tú levantas esa bandera de victoria. Es más, la levantas desde ya. Al igual que Moisés, mientras peleaba el pueblo, Moisés levantaba sus manos en señal de victoria. Asimismo, usted levanta sus manos y dice, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese territorio que tú me entregaste es mío. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese trabajo, ese territorio, esa oficina, eso que tú me entregaste es mío en el nombre de Jesús. ¿Usted lo hace por fe? Pastor, pero es que yo no tengo nada. No te hace falta tener nada, te hace falta tener fe solamente. Solamente te hace falta una palabra de parte de Dios para que ésta se cumpla. Ahora, si usted no tiene ninguna palabra de parte de Dios, entonces, hermano, no haga nada. Busque primero la palabra, busque primero la promesa, busque primero la bandera que lo va a guiar en el camino que usted tiene que seguir.
Porque no es lo que yo te pueda decir o lo que tú puedas pensar, es lo que Dios quiera. Esto se trata de lo que Dios quiere. Dios quería borrar a Amalek de la faz de la tierra. Y Él lo hizo a través del pueblo de Israel. Porque le plació. Él mismo podía hacerlo. ¿O no? Vemos en la palabra cómo Él quitó a toda la humanidad con los 40 días del diluvio. Y no tuvo que utilizar a nadie. Solamente agua. También lo pudo haber sido con el pueblo. Pero Él quería probar a sus hijos. Él quería probar la fe de aquellos que le creen, de aquellos que confían en Él, de aquellos que ponen su mirada y dejan guiarse por la voluntad de nuestro Señor. Ese es el problema a veces de nosotros, que no queremos dejarnos guiar por Dios. Y cuando le decimos, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, y la voluntad de Dios es que tú te mantengas quieto, la voluntad de Dios es que tú no te muevas, entonces usted se quiere mover. Pero cuando la voluntad de Dios es que tú te muevas, entonces usted se quiere quedar quieto. Entonces siempre queremos llevar la contraria. Es una condición, parece ser una condición humana, que queremos llevar la contraria de todo lo que Dios nos dice. Decimos con nuestra boca que le queremos hacer la voluntad de Dios, pero con nuestros hechos aborrecemos la palabra. ¿Y cómo la aborrecemos? Haciendo lo contrario, hermano. Cuando usted hace lo contrario, aborrece la palabra de Dios, y eso lo que quiere decir es que entonces no le cree. No le cree a Dios. No le cree a Dios cuando Dios te dice que vas a levantar banderas de victoria en tu casa. No le crees a Dios cuando Dios te dice que vas a levantar banderas de victoria en tu trabajo. No le crees a Dios cuando Dios te dice que vas a levantar banderas de victoria sobre tus hijos, sobre la promesa que reposa sobre ti. Usted tiene que aprender a que esa simbología la tiene que llevar en su corazón. Allí está tu fe. Que usted declare la palabra y usted declare victoria. Yo te lo voy a repetir, usted tiene que declarar victoria sobre ese emprendimiento. Tú tienes que declarar victoria sobre tu trabajo. Tú tienes que declarar victoria sobre esa relación. Tú tienes que declarar victoria sobre tu trabajo. Tú tienes que declarar victoria sobre tu asignación, aunque tú no la hayas comenzado. Porque allí está nuestra fe. Radica nuestra fe en lo que creemos que va a suceder y no en lo que está sucediendo. En lo que va a venir, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que saber que eso que el Señor prometió va a acontecer en tu vida, va a suceder sí o sí. Y usted levanta banderas de victoria desde ya. Banderas de victoria van a ondear en ese problema que tú estás atravesando. Porque es profético. En el libro de Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Ay, Dios mío. ¿Usted ha entrado en un río? ¿Usted sabe la cantidad de agua, el canal de agua que forma un río? Y no estoy hablando de un riachuelo. Como río. Hay agua abundante en un río. Así mismo van a venir los problemas. Y yo no sé, yo digo, pastor, yo estoy con ese río hasta el cuello. Estoy pasando los problemas que usted no se imagina. No me los tengo que imaginar. Yo también estoy pasando por procesos. Todos vamos a sentir eso, y más si estamos en una asignación de parte de Dios. Su promesa no solamente está en la victoria, su promesa también está que vamos a vivir aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Por lo tanto, eso es algo que el Señor nos está diciendo desde antemano. Vamos a tener problemas, vamos a tener oposición, vamos a tener conflictos y adversidades. Eso es algo que sabemos. Y si no lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Vamos a tener conflictos. Como río va a venir el enemigo. Es más, eso lo que quiere decir es que aflicciones no te van a faltar. Problemas, te va a faltar dinero, pero problemas nunca. Te puede faltar comida, pero problemas jamás. Te pueden faltar amigos, pero enemigos no te van a faltar. Los vas a tener para obsequiarlos, para regalarlos, para prestárselos a otros. Mire, yo tengo un enemigo que me está haciendo la contra. ¿Quieres que te lo preste un ratico? Para que se entretenga contigo y me deje tranquilo, por favor. Enemigos van a venir. Y sin usted hacer nada. El canal no se prepara para recibir el río. El río viene y toma el canal. Toma la zanja, la brecha, como usted lo quiera llamar. Lo toma. Porque va a venir como río el enemigo. Más, dice dice la palabra, más el Espíritu de Jehová se levantará como bandera contra él.
levantará bandera contra él. Usted tiene que levantar bandera, y esas banderas son banderas de victoria. Usted tiene que levantar bandera sobre la adversidad. Usted tiene que levantar bandera sobre los que hablan mal de ti. Usted tiene que levantar bandera de victoria sobre las lenguas mentirosas. Aquellos que vienen con corazón lleno de envidia, de rabia, de odio por lo que el Señor te mandó a hacer. Aquello de lo que el Señor sembró en ti. Eso va a levantar al enemigo y va a venir en contra tuya, va a venir como río. Pero usted tiene que levantar banderas de victoria en esa asignación que Dios te dio, en ese trabajo donde el Señor te puso. Tienes que levantar banderas de victoria. En esa casa que el Señor te entregó, tú tienes que levantar banderas de victoria. En esa casa de oración que estás levantando, tú tienes que levantar banderas de victoria primero. Tienes que levantar banderas de victoria en tus hijos. Tienes que levantar banderas de victoria en tu familia. Tienes que levantar banderas de victoria en tu trabajo. Tienes que levantar banderas de victoria en el espíritu. Porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Y para usted ver la victoria en lo físico, tiene que levantar la bandera de victoria primeramente en el Espíritu del Señor. Para que aunque vengan como río, para que aunque busquen nuestro mal, nosotros sabemos que la victoria va a estar de nuestro lado. El libro de Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice la Nueva Versión Internacional: en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. ¿Quién es nuestro estandarte ahora? ¿Quién es el que nos representa? ¿Quién fue la raíz de Isaí? El que vino al mundo a traer una bandera de amor, una bandera de perdón, una bandera de redención de los pecados. Ese fue Jesús. Jesús fue la bandera de nuestro Señor en este mundo. Y dice la palabra: y correrán las naciones hacia Él, y glorioso será el lugar donde repose. Ese lugar de reposo es tu corazón. En ese lugar Jesús levantará las banderas que tú necesitas para salir victorioso de la adversidad que puedas estar viviendo, no importando cómo sea, no importando cuántas sea, no importando de la forma que sea. Hay una victoria asegurada de parte de Dios para ti, para tu familia, porque si nosotros creemos que Dios lo puede hacer, si confiamos de que su poder está a nuestro favor, la bandera de victoria está asegurada. La confianza de Moisés no estaba colocada en la cantidad de ejército que tenía. La confianza de Moisés no estaba en la habilidad que tenía Josué para la guerra o para la batalla. La confianza de Moisés estaba en la palabra que él tenía de parte de Dios, en la acción que él estaba tomando en el Espíritu. Y a veces dejamos de lado esa creencia, esa fe, esa convicción y confianza que tenemos en la palabra de Dios. No quiere decir que usted no sea creyente. No quiere decir que usted no crea en el Señor. No quiere decir que nos avergoncemos del Evangelio, y mucho menos que no podamos creer que Dios lo puede hacer. Sino que las vicisitudes, las circunstancias, lo que vivimos, nos deja arrastrar más hacia la parte natural. Y creemos que hay cosas donde Dios no tiene potestad y solamente nos toca a nosotros hacerla al 100%. Creemos que todo el peso lo tenemos nosotros en lo natural y hay que trabajar arduamente para poder conseguir aquello que tanto deseamos. Es muy probable que sea como usted está pensando, pero dentro de ello hay un porcentaje de cosas que tenemos que hacer en el Espíritu. Hay una bandera de victoria para cada área de tu vida. Hay una bandera de victoria para cada cosa que te propongas en el Señor. Hay una bandera de victoria para cada anhelo de tu corazón.
Pero si no la levantamos, si no la ponemos en un mástil, si no la levantamos delante de todas las cosas que nosotros tenemos, entonces no puede haber una declaración victoriosa. El estandarte caído simboliza una derrota. El estandarte en el suelo simboliza que no prevaleció aquellos que comenzamos. Pero un estandarte en alto simboliza la guía, simboliza el camino, simboliza el avance de un grupo. Levanta el día de hoy banderas de victoria sobre aquello que quieres que el Señor conquiste en el espíritu, para que nosotros podamos conquistarlo en lo físico. Levanta banderas de victoria sobre aquello que tienes en tu corazón, que quieres que el Señor cumpla. Anhelos que han estado allí por mucho tiempo y no has podido ver la consolidación de parte del Señor. Declara en el nombre de Jesús banderas de victoria sobre aquello que el enemigo ha venido a venderte, que ya está vencido y que ya está caído y que no hay forma de reponerlo. Porque creemos que tenemos un Dios todopoderoso que hace de lo imposible posible. Por lo tanto, levanta hoy banderas de victoria a tu favor y vas a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.